Yo comparto. Muy bien, estamos en la tutoría de lenguajes e identidades del módulo 3A del 27 de mayo. Comentaba recién que estuve viendo los foros de las últimas semanas, sobre todo los del club de lectura que tienen que ver con la novela. Ahora vamos a mirar un poco lo que fueron respondiendo en el foro 10 de la semana anterior, como para a partir de ahí avanzar. Así vamos cerrando lo de la ciencia ficción. Pero bueno, algunas cosas que quería comentar de los foros previos es que, bueno, me gusta mucho lo que fueron compartiendo sobre la lectura de la novela, porque pusieron cosas diferentes, ¿no? Algunos pusieron una cosa, otras otras, pero por ejemplo, creo que fue Betiana que estuvo hablando sobre el vocabulario, ¿no? Como que en un momento dijo, me gusta que el vocabulario de la novela hay palabras que tuve que buscar, pero también hay palabras como, y Martín también lo mencionaba, como que me sorprendieron que estén, ¿no? Como más coloquiales, como guachines, ¿no? Como ese. Entonces, me pareció como una linda síntesis o condensación de el vocabulario en la literatura es muy importante, pero también tenemos ideas, ¿no? Como prejuicios en el sentido de un juicio previo, ¿no? Prejuicio es como juicio es opinión, entonces pensemos prejuicio en ese sentido, como una opinión previa que a veces no constatamos con la realidad que podemos llegar a tener sobre lo que es la literatura, ¿no? Entonces, a veces, si no tenemos el hábito de leer, el hábito de la lectura, como el hábito de consumo de otras artes, tenemos la idea de que es difícil, de que no lo vamos a entender, de que esto, de que el vocabulario en la literatura es complicado o es muy culto. Y me parece que si bien hay un trabajo con el lenguaje, ¿se acuerdan cuando siempre estamos hablando de los elementos esenciales de las artes? Bueno, la literatura trabaja con el lenguaje y no está puesto así nomás. Las palabras no da lo mismo poner guachines que poner otra. Está puesta por algo, está pensada por algo, pero en ese sentido, en el que no siempre van a ser palabras por ahí cultas o difíciles. A veces son palabras que lo que hacen es hablar de un mundo, o hablar de una sociedad, o hablar de una cultura, hablar de una clase social del personaje, por ejemplo, o de la clase social, o una clase, o de la edad también, ¿no? O de la forma de ser. Entonces, me parece que en esa convivencia que tiene la novela entre gente que quizás no está muy alfabetizada, que pasó el tiempo y como que esa parte se fue perdiendo, como que hay como un derrumbamiento de la cultura, el personaje de la narradora representa un poco eso, ¿no? Esa civilización previa donde había cultura, había literatura, había música, cine, había lenguaje, pero bueno, tiene que convivir con esto, las pandillas que se disputan un poder, entonces esas pandillas no tienen el mismo lenguaje que tiene la narradora. Y ahí aparece también esa confrontación. Y todo eso es parte del lenguaje literario. En un montón de novelas se trabaja mucho con estas características. Por supuesto que hay novelas que son por ahí mucho más eh, difíciles de leer o con palabras más cultas, por decirlo de una manera, o como menos conocidas, pero hay muchas otras que no. Y me parece que eso también está bueno para que se saquen el prejuicio de que leer siempre es difícil, ¿no? O sea, hay un montón de tipos de literatura y un montón de modos de contar las cosas, y acá estamos en una novela que tiene un lenguaje bastante llano en muchos aspectos. Eso no significa que no trate de jugar con la forma de decir las cosas, porque también tiene una forma linda, poética de decirlas, ¿no? Es como esa convivencia de las dos cuestiones. Me parece que cuando Betiana en el foro creo que es el de la semana 8 que es uno de los primeros, a ver si lo encuentro, dice, claro, dice, me gusta que utiliza un vocabulario culto con palabras que las tuve que buscar para entender su significado y a su vez un vocabulario lunfardo moderno, jaja. Bueno, eso, ¿no? Eso es una síntesis a veces de lo que puede ser la literatura y me parecía que estaba bueno. Y bueno, lo mismo cuando Martín hace la observación sobre guachines. Así que por ese Ujú. lado quería como hacer esa intro. Y después, bueno, la semana siguiente fueron muy bien todos, no solo los presentes reconociendo ciertas características, ¿no? Y creo que hicieron respuestas muy precisas, ¿no? Sobre los personajes, sobre la narradora, como que fueron contando, bueno, es una narradora que le gusta proteger y cuidar, en un mundo que está, Dora decía algo de eso, ¿no? En un mundo que está como medio ahí caído, cayéndose o todo para atrás.
Ujú. Y bueno, esas observaciones que van haciendo son muy buenas, muy valiosas, así que, bueno, ahí les hice el comentario, bienvenidas, pero no solo la de Dora, sino la de todos, pero digo, hablo en general. Como, bueno, los gustos, ¿no? Yo les preguntaba sobre los gustos de la narradora, o qué hacía, qué no hacía, qué virtudes tenía, ¿no? Entonces un poco era esto de este personaje que es una profesora, que es una profesora justo de literatura, que sabe escribir, que sabe leer, que le gusta la música, que tiene como esa cultura y que tiene una sensibilidad, decían ustedes ahí en los foros, ¿no? Es muy sensible, por eso cuida a su abuelo, cuida a su sobrina, tiene esta forma de maternar, también aparecía en los foros, sí, es efectivamente, ¿no? Está maternando, ya está cuidando a su sobrina. Em, y bueno, esto, ¿no? Toda la impronta que tiene este personaje. Después, el marco narrativo, valoro mucho que quieran buscar palabras y ponerlas. La verdad es que le están pifiando bastante. Es difícil, yo puse ejemplos, los di en clase, está en la tutoría semana grabada pasada, después mírenlo. Es difícil, es una tarea difícil que me parece que también vamos a repensarla después. No sé si es tan importante que puedan identificar los párrafos, por ahí sí estaría bueno que puedan hacerlo, pero si a grandes rasgos le queda la idea de que toda narración tiene como esto, un marco narrativo donde lugar y tiempo sucede en un lugar y un tiempo, y hay personajes, más o menos con eso estamos bien. Ujú. Después, como en los ejemplos, hubo bastantes como pifies o imprecisiones, porque por ahí justo buscan una cita que habla sobre el tiempo, pero habla sobre, no sobre el tiempo en que suceden los hechos, sino sobre Mm. un tiempo pasado. Eso es como un error muy común, igual, no pasa nada, pero lo que no quería Tal dejar vez podemos pensar más que en la cita, porque es difícil de encontrar, es tal vez es bueno, que lo digan escribirlo. como, claro, Mm. lo que pasa es que ahí no puede ser un Padlet porque si no, lo escribe uno y ya está, es la respuesta. Claro, Por tenés eso la razón. gracia era como, y bueno, son como esas cosas que tiene la virtualidad de las tareas, de que también hay que pensar cómo se responde, porque si ya responde uno es como que es la misma respuesta para todos. Mm. Pero Yo no lo quiero, sí, lo sí, agregué otro. sí, vi que agregaste. Tampoco, también le A pifié. ver, voy a compartir la pantalla y lo vemos. Lo pienso bien, los miré así por arriba. No les quiero corregir ahí, por eso lo digo ahora como en la clase, porque la verdad es que no les voy a poner bien, mal, no tiene sentido. Es como poder entenderlo, es un ejercicio, ¿no? Entonces no quiero poner. A ver, Nuri, no sé, ya no me acuerdo cuáles agregaste y cuáles eran los viejos, porque eso no me lo dice el Padlet. Pero a ver, Agregué unos más largos, me parece. a ver, estos son los primeros y Nuri, acá. Vos pusiste, busca un archivo que se llame Balcarce 1995 y abrilo. Mantiene una sonrisa socarrona. Esto no sé de dónde sale. Sigo sus indicaciones. Al principio la imagen se ve. Ah, ella está haciendo algo en la compu, ¿no? Se Sí, que va a, busque. a ver un poco mal porque la carrera está grabada con VHS directamente de la televisión. ¿Te acordás de los VHS? Demoro la respuesta mientras hago un esfuerzo de memoria. ¿Qué te vas a acordar si no habías nacido? Vos naciste con todo lo que vino después. Bueno, esta está bastante bien, es cierto, porque es el presente del momento, Sí. recuerda de la época de los VHS, cuando no si existían o no y cuándo es la temporalidad de la narradora, así que sí, esta está bien, está bien, no la había leído con detalle. Bueno. Eh, bueno, Martín dice, soñé que estaba con tu papá en la cancha aquella noche en agosto cuando ganamos los Libertadores del 2014. Bueno, esta también podría ser, es un sueño del pasado, pero a la vez hay una fecha. Entonces lo que nos permite esa cita, Martín, no está mal en ese sentido, es decir, bueno, esto sucede después del 2014, establecer como esa línea temporal de esto es un recuerdo viejo, y pasa mucho después, ¿no? No Ujú. clara cuánto, pero bueno. Eh, Nos bueno, da como una bien, pauta, ¿no? De fecha. Está buena, me claro. gusta. Bueno, esto de dejo el abuelo en la cama es verdad que marca el lugar, pero siempre cuando se refiere al lugar, se refiere al lugar de los lugares. Por ejemplo, este de Betiana, que es pasábamos por la esquina de casa y todo estaba lindo, como antes. ¿Esto es un sueño? Porque si no me pone la página, yo no me acuerdo dónde Ujú. exactamente. Íbamos por Avelino Díaz y por el espejo, sí. Donde estaba la cancha vieja y todo eso, dice él. ¿O es un sueño o es algo que él quiere a futuro? No me acuerdo bien la parte. Pero dice, por el espejo retrovisor se podía ver la cancha nueva. Yo entiendo que esto es un recuerdo del pasado, no es cuando se escapan, porque bueno, no quiero decir al final. Bueno,
Y Bien, yo también agregué otro ahí. Lo cambié, no lo cambié, agregué otro. claro, a ver acá. A ver si Eh, es Emma este. espera sentada en su colchona que comience la historia. Está Ese bien, no, creo que es este del otro. lugar. Sí, pero ese es viejo, en ese no, Acá. bien. En cuanto a la luz del sol, en cuanto la luz del sol nos abandona este está muy bien, sí, este yo lo había leído y me pareció bien. Dejo de corregir, queda para mañana, pasar en blanco la carta. Este es como ese presente temporal que ella narra, ¿no? Día a día. Vieron que como que la novela se mueve un poco entre el presente y bueno, ese presente que va ocurriendo, digamos, y un pequeño pasado reciente. La oscuridad ahora es total, el cielo está nublado y esconde la forma de la luna, que desconozco cómo será hoy porque hace rato no miro el cielo de noche. Muy bien, excelente. Claro, porque aparte ven que no hay electricidad, ¿no? Entonces es como que cuando llega la noche es como la gente se tiene que guardar. Es bien apocalíptico el escenario. Bueno, ¿estamos más o menos mejor este panorama? El de los personajes en general está mejor porque es nombrado a los personajes. Bien, bueno, seguimos. Ahora voy a compartir otra. Para, si Mientras. querés comparto yo que hago la primera parte. Ahí te dije, Martín, ¿no? Te dije si estaba bien o no el tuyo. El del soñé estaba bien. El de dejé al abuelo en la cama, ya te hice el comentario, bien, es eso más que nada. Perfecto, Bueno, sí. entonces, Pará, quería compartir el foro 10 dale. algunas cositas de lo de la ciencia ficción, así lo leemos juntos antes de empezar con la clase de hoy, ¿te parece? Sí, Bueno, Yo lo tengo acá en un borrador, pero no lo pasé todavía, porque no tengo computadora, la verdad que desde el celular escribir letra por... ay, mm, no, te reentiendo, sí, es un embole. Bueno, cualquier cosa, No veo si mañana desde la facu puedo meterme en alguna oficina y lo hago desde ahí. ok, ok. Sí, sí, yo sé que hay alumnos que hacen todo con celu y siempre los admiro por eso, porque a mí me cuesta, yo, viste, soy más de Sí, la no, compu también. encima tengo como un juego de ir tocando la pantalla y yo cada vez que la toco con el celular no me da ningún globo, o sea, no es que me estoy parando con el mouse, sino que la estoy seleccionando, entonces, re difícil, pero bueno. Mira, este campus está pensado bastante para dispositivos. Qué raro que te cueste igual, porque en general cuando probamos formatos de aula pensamos mucho que sea, ¿no? Navegable sí, con... que sea Sí, adaptativo a todos los dispositivos. medio como que cuando me di cuenta que no importaba el juego al azar, sino que era para la materia. Después de varias semanas el profe me dijo que si capaz lo ponía en modo computadora podía, qué sé yo, bueno. Claro, modo escritorio tenés que poner desde el Sí, ya celu. está. Bueno, acá la pregunta que yo hacía en el foro de la semana 10 es que a partir de lo que leímos de la ciencia ficción, ¿qué elementos invitaban? Es una pregunta difícil porque es medio teórica. ¿Qué Mm, elementos invitaban a pensar que, porque a mí me parece que cuando hablamos de arte en general y de literatura, no solo de literatura, ahora lo digo con literatura porque estamos viendo la novela, pero esto vale para todo, a veces lo que más les cuesta a ustedes es poder como conceptualizar. ¿Qué sería esto? Que parece una palabra difícil, como poder relacionar las cosas más teóricas que vemos con la obra de arte o con la literatura. Entonces, uno puede hablar mucho de la novela y de lo que pasa en la novela, pero a veces hay que despegarse un poco de lo que pasa en la novela para poder hablar un poco más desde afuera, por ejemplo, del género, de la forma, de cómo está escrito, de las palabras, ¿sí? Entonces, es una pregunta que invita un poco a eso, porque nosotros en el coloquio vamos a calificar muy, muy bien si logran hacer esto, ¿sí? Es mm, como que para nosotros es como lo que más queremos que puedan aprender a hacer, porque hablar del contenido de lo que pasa, todos podemos, si lo leemos, es como yo te cuento lo que hice ayer. Digamos, eso ujú, nos sale a todos. Yo te puedo contar lo que hice ayer o lo que acabo de leer de qué pasa en el cuetito, digamos. O mm, sí, te puedo contar el cuadro que es una mujer desnuda, qué sé yo, pero hay que poder decir más cosas. Y para poder decir más cosas necesitamos como esta dimensión de alejarse un poquito y poder pensar teóricamente. Entonces, se trata de una novela de ciencia ficción, primero, que es un género narrativo, novela, ciencia ficción, ya son varias características.
¿Cuál es el estado actual de las cosas? Pregunto, ¿cómo viven las personas? ¿Qué elementos y actividades ya no hay? ¿No? Porque no es tanto hablar de lo que pasa, sino de esas características que hacen que yo pueda darme cuenta de que se trata de una novela de ciencia ficción y no que se trata de una novela histórica o de una novela realista o de una novela policial, por ejemplo, ¿no? En las novelas, les pregunto, como para diferenciar, en las novelas policiales, ¿qué hay? No se escucha. Siempre. ¿No se escucha? Ah, No, porque perdón, profe, no ahí escuché. está. Ah, ¿Qué hay? No, ¿qué hay? ¿Qué elementos hay? Yo les Hay digo, para que sea un policial, ¿qué tiene que haber? los robos. Por ejemplo, ¿no? Un robo o un crimen, un ¿no? crimen. ¿Qué otra cosa? Además del robo y el crimen, ¿qué más tiene que haber? Martín, tenés que sacarte el muteado. Ay, policías, no sé. Exacto, policías o ¿cuál es la otra Alguien que figura? investigue. Exacto, el investigador, ¿no? En las novelas de Estados Unidos son más del detective, pero nosotros en nuestro policial argentino tenemos bastante la figura del comisario, ¿no? Hay Ujú. muchos policiales argentinos que aparece la figura del comisario, o también el investigador, el detective, etcétera. Bien, no es una novela de ciencia ficción, digo, perdón, no es una novela policial. Acá no hay ni detectives, ni robo, ni... Sí hay crimen, pero no está orientado para quién mató. No nos importa en la novela un poco quién una pandilla mató, o sea, ya llegamos a esta parte, ¿no? Ya leyeron esa parte donde hay un muerto, ¿o no? Yo Sí, leí ya lo todo. leí todo. Bien, bien, bueno, Ese. exacto. Bueno, entonces avanzo. Y después les pregunto algunas cositas sobre los capítulos. Entonces voy a ver qué van respondiendo. Martín dice que el mundo sufrió inundaciones y quedó devastado. Muy bien. No tiene tecnología ni electricidad. Muy bien. Y se viaja a caballo. Por ejemplo, también en bicicleta, ¿eh? En bicicletas todavía hay. El control lo tienen las pandillas. Sí, un control chiquito, ¿no? Porque después pareciera que Ellos hay un son control mayor. Sí, Nuri. como que son los mediadores, ellos, son los que van y vienen entre Sí, la para gente mí. y la otra clase. Exacto, para mí como que incluso Y no sé quién está parece, del lado. no, no se sabe. La ciudad alta, ¿quiénes son los que mandan el camión? Parece como de especie de Claro, gobierno, de ahí es gobierno, como la gente de azul, pero uno no sabe si son policías porque no lo aclara. O no sé si pareciera en como algún lado algo dice que están para armados, sí, dice, no me lo acuerdo. que ay, perdón, te estoy hablando encima. No, no, seguí, Nuri. No, no, que en ningún lado decía, o no sé si decía que eran policías. Sé que son hombres de azul y no me acuerdo si dice armados, no me acuerdo si lo dice. Dice armados, Pero en un sí. momento hay un tiroteo, o sea que sí, armados estaban. Exacto. Parecería que en términos de jerarquías y control hay algo que hay como una especie de estado que no se sabe si es eh, como un régimen cerrado, más tipo dictador, más dictatorial, no queda claro, ni siquiera podemos llegar a decir eso, pero se entiende que hay como un poder más grande que es el que le decide dar alimento, un poco como migajas, ¿no? En cajas a Sí, esa población menor que está como sobre los supervivientes, vamos a decir, los sobrevivientes, ¿no? Que están ahí, les dan comida como para que sobrevivan y no otra cosa. Y en el medio, ¿cómo se organiza esa comunidad? Se organiza a través de las pandillas de manera violenta, de mala manera, ¿no? Pero parecería que a esos de azul ni se meten, como si les dijese que son como dos mundos, como el mundo del poblado totalmente eh, en caos, por eso hay pandillas que se autocontrolan y hay muertes y violencia, como en cualquier lugar de violencia, o sea, ustedes se piensan que eso sí, no pasa en el mundo. sí, Podemos ir a un montón de barrios, bueno, sin ir más lejos, un montón de nuestros barrios de las vulnerables, de las villas miserias, por decirlo concretamente, pasan cosas, micro cosas de violencia, ¿no? Ni hablar de otros países de Latinoamérica que tienen como peores situaciones. Entonces, parecería por un lado eso, y estos hombres de azul parecieran como una autoridad, como un poder, medio, me imagino yo algo más parapolicial o paramilitar. Vieron que el parapolicial o paramilitar responde a
esto, gente armada que tiene un poder, que tiene una jerarquía, pero que no es oficial, que no responde como a una cosa oficial porque no debe haber un Estado, ¿no? De lo que da la impresión es que no hay exactamente un Estado, al menos no en términos democráticos, republicanos, como lo podríamos entender nosotros. Bien, eh, entonces el control lo tienen las pandillas en ese micropueblo. Perdón, Nuri. Que por algo los alimentan o algo, como que no los dejan a la deriva. Hay alguien del otro lado que ya es Exacto. abrirse un montón, ¿no? Porque decís, pero por algo les traen cajas y los quieren mantener ahí a los pocos que quedaron. No, Bueno, porque como que hay un punto en el que cualquier poder que se instale no puede como, hay un punto en el que sí, ya sí, sí, sería muy raro como que dejar morir, ¿no? Como, sí. bueno, no sé, es debatible, Sí, pero sí, es digamos como como, lo que dijimos, como que nuestro presidente dijo que tampoco es que hay gente caminando muerta por la calle, o sea, una cosa así Ese sería. es el límite, ¿no? Bueno, más o menos, como que les doy una caja y bueno, yo te lo di, si vos no te supiste administrar en estos 3 días, bueno. no voy a entrar en esos detalles, pero bueno, está muy Cada bien. uno lo metaforiza como... Es que un poco la idea de Bien, la ciencia ficción también es esa, ¿no? claro. Como hacernos pensar a cada uno, le hará pensar en algún personaje diferente, pero digo, esto pasa en las sociedades del mundo, Esas cajitas eh, sueltos. esas cajas existen, entonces Son... también está bueno como eso, pensar en qué nos resuena. Ujú. Claro, acá Martín dice algo que también está bueno, que es como ya no hay elementos que ya no hay, medios de comunicación. Bueno, tecnología digital no hay, pero como bastante como escasea, ¿no? Porque las baterías se acaban y como no hay electricidad, A cambio eh, de su cultivo le dan las baterías, ¿o no? un poco, parece que ella hace dos cosas, ¿no? Un poco lo de las cartas, de escribir, y otro poco parecería como que no queda muy claro, pero parecería, ella no le crece nada, salvo que parece que tiene unas florcitas que entiendo que son de marihuana o algo así, pero no queda muy claro. Muy al Claro, principio lo dice, y después parece el brote del tomate, en la parte de los tomates, pero es todo lo que hay, digamos. Entonces ella a cambio, sobre todo de las cartitas, consigue esas baterías, pero vieron cuando los que ya leyeron el final, cuando pasa la imagen de la niña con la con la tablet mostrando, ah, bueno, ahí hay una tecnología, pero bueno, es eso, es como medida porque escasea. Bueno, esto de comprar en el supermercado. Fíjense que a mí lo que me gusta de este tipo de respuesta es que ustedes no, eso no está dicho en la novela, no dicen nadie va a comprar en el supermercado, pero lo podemos inferir, lo podemos deducir, porque si les dan cajas de comida es porque, y vos ves que la gente no puede ir a comprar, no tiene plata, ¿no? Es como hay algo que uno puede, eso es ir un poco más allá de la lectura literal, ¿no? Eso es lo que está bueno. Bien, después, el abuelo con la llegada del Falcon cambia mucho, ¿no? Es efectivamente lo le da vida, ¿no? Y además me gusta porque el Falcon generalmente en nuestra tradición argentina está muy vinculado a qué. a la dictadura. Exacto, ¿no? Entonces fíjense como un elemento, como un auto, un elemento que tiene una carga tan negativa, ¿no? Acá se invierte, podríamos decir, y es algo positivo, porque al principio la protagonista no quiere saber nada, ¿no? Como me traen un Profe, problema. encima Sí, en una parte dice que el Falcon es rojo, pero que al abuelo le gustaría que sea verde. Como un guiño, no ¿no? me Te hace. acordaba de eso, no me acordaba de eso, Sí, mirá. yo contándole a mis amigas, estoy leyendo una novela, decía, el último Falcon verde, ¿de dónde lo saqué yo? No sé. Bueno, porque Pero ese color en mi mente, no sé, pero bueno. es que no, está bien, Nuri, porque eso se llama inconsciente colectivo. Hay una canción de Charly García que Sí, habla del inconsciente colectivo. Bueno, eso es el inconsciente colectivo, que tiene que ver con la memoria colectiva. Nosotros tenemos una memoria como país, como nación, que tiene que ver con ese episodio de nuestra historia que fue traumático, en definitiva, ¿no? Por eso digo inconsciente colectivo, porque es algo que aflora. Automáticamente tu cabeza asoció eso, porque el Falcon tiene ese signo, tiene una carga significativa particular ese objeto.
Y en este caso, para mí, lo que la novela hace muy sutilmente es tratar de construir eso. De construir es como, como sacarle esa carga y darle otra. Porque en definitiva el Falcon es lo que los va a llevar, primero le da vitalidad al abuelo, que se conecta con un objeto del pasado que le da vida, que lo puede reparar, que tiene, que puede usar su saber, le da un motor también de vida, porque él está sin hacer nada, y cuando viene el Falcon es el único capaz que puede arreglarlo, ¿no? Alguien que está en el fin de su vida también. Esto es interesante ver cómo se teje esto, ya es como entrar en un análisis muy profundo de la novela, pero bueno, plantearse la humanidad, ¿no? Como Para que, mí, él no lee el diario en la pared, él sabe lo que va a pasar, ¿o bueno, no? no, en realidad lo que le pasa ahí es que él tiene un poco de demencia o de deterioro Guiones y cognitivo. esas cosas, pero no está tan lejano lo que sus noticias dicen. No está tan Ah, lejano de la bueno, no, no realidad. está tan lejano, claro, pero él es como que se queda enganchado en que le van a dar un premio y por eso quiere arreglar el banco y a recibir, como vive en otra temporalidad, ¿no? Obvio. Y para mí es como un mecanismo de supervivencia y también es lo que también le permite poder avanzar. Sí, la fuerza Por- que lo lleva a arreglarlo. exacto. Bien, bueno, todo eso está muy bien, ¿no? Lo de los bandos que ya hablamos, estoy como haciendo un picadito de las cosas que me pareció importante. Bueno, acá Betiana responde un poco más precisamente, que es lo que me hace pensar que esta novela es una ciencia ficción, describe un mundo diferente, la tecnología, la civilización destruida, el estado actual que nada crece, la tecnología, comida escasea, perfecto, las personas sobreviven. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Quería como compartirles esto. Después yo voy a hacerles alguna respuesta general que nos llegue, pero que me parece que está muy bien para comenzar. Y podemos pasar como lo que, si mal no recuerdo, es como la última, casi la última clase de ciencia ficción al menos. Creo que después hay una lectura más. Ay, Ujú. esperen que tengo que dejar de compartir. Ahí. Em, ahora si querés, sí, compartí la Me semana. parece que va a ser mejor que nos conectemos de nuevo, así no se corta. ¿Qué Ah, dicen? cierto. Pero bueno, Dale. antes de cerrar esto quería decir que me quedé con esto del Falcon Verde. Sí. Em, Como este poder del arte y la literatura de crear símbolos, ¿no? Y también de después desarmarlos o transformarlos, ¿no? Este poder transformador. Que hay veces que hay cosas que están como muy solidificadas, como no sé, la paloma blanca de la paz, ¿no? El falcón verde de los militares, ¿no? Son símbolos ya. Ujú. Algunos son para todas las culturas, otros son para determinados países que tienen su propia historia, pero digo, cómo el arte también puede, incluso a esos símbolos, volvérselos a preguntar, volver a desarmarlos y armarlos de nuevo, y por eso transformarse constantemente. Esa búsqueda, ¿se acuerdan cuando vimos Vanguardias? De esto de romper con lo establecido, volver a romper, ¿no? Con aquellas cosas que a veces parece como intocables, ¿no? ¿Cómo me voy a meter con esto? Y sí, y el arte puede meterse ahí donde nadie se puede meter, ¿no? Como cierta libertad también para tratar todos los temas. Así que me parece que está bueno esto que hablamos hoy del Falcón, de cómo esta novela transforma ese símbolo nacional tan fuerte y tan negativo en otra cosa, en una novela de ciencia ficción, nada que ver, ¿no? Cómo también nos hace repensar eso. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, si no nos conectamos de nuevo y arrancamos con la semana de hoy. ¿Hacemos eso? Dale. Dale.